Gracias a Dios. Dios nos bendiga. Gracias a Dios por la enseñanza de nuestro hermano Hugo. Muy buena enseñanza. Recuerdan la primera, ¿verdad? Acerca de la Biblia, Biblos. Amén. Y muy buena la enseñanza de hoy, gracias a Dios. La enseñanza del hermano Héctor acerca del libro de los Hechos. Gracias a Dios. Y vamos a mirar, hermanos, doctrina bíblica en esta noche. Vamos a continuar. Bueno, yo tengo doctrina todo el año, doctrina bíblica y doctrina teológica. Y vamos a mirar un versículo, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 2 de Timoteo 4, 3. Gracias a Dios. ¿Lo tienen? Si no lo tienen, no importa, usted anótelo, yo lo leo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Concupiscencia, hermano, es hambre desmedido por lo prohibido. Un hambre desmedido por lo prohibido. Uno puede tener ya un cierto hambre por lo prohibido y que es una pequeña tentación tal vez, pero la concupiscencia ya es un hambre desmedido, ya es como una desesperación por lo prohibido. Ahora, hermanos, allí anoté algunos términos que no están en el orden que los voy a dar, pero doctrina, el significado de doctrina, la palabra doctrina quiere decir enseñanza o verdad. Y es imposible, hermanos, enseñar la Biblia sin enseñar doctrina. Es imposible enseñar la Biblia sin enseñar doctrina, porque la misma Biblia es una doctrina, una sana doctrina, una doctrina santa y pura, ¿verdad? Ahora, la sana doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios en pureza y verdad. Porque hay muchas cosas que se enseñan, tal vez que son buenas, pero tal vez no tienen una verdad completa, como decía recién nuestro hermano en su enseñanza, ¿verdad? Pero la palabra, la sana doctrina, hermanos, es pureza y es verdad, sin error o tinieblas. Es una enseñanza sana y saludable. Eso es la sana doctrina. Eso es la buena doctrina que nosotros tenemos. Ahora, hermanos, si usted quiere anotar este punto importante, es esto. Si el creyente está sano en doctrina, si el creyente está sano en doctrina, estará sano espiritualmente. Y esto es tan importante, hermanos, porque hay personas tan débiles espiritualmente, porque no tienen doctrina bíblica, porque no están sanos en la palabra, no están completos en la palabra. La Biblia dice que nosotros estamos completos en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero es a través de su palabra. Él nos dijo, escudriñad las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí y a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿verdad? Que escudriñemos. ¿Por qué? Porque si estamos sanos en doctrina, hermanos, vamos a estar sanos espiritualmente. Usted va a ver lo que dijo el apóstol, hay muchos enfermos, muchos debilitados y muchos duermen también, ¿verdad? A causa de la falta de buena doctrina. Gracias a Dios. Yo le quiero dar algunos puntos acerca de la doctrina, 8 puntos que usted los puede enumerar, anotar. Yo sí tenía ya preparado para imprimir, no hice seguido con la impresora, pero me faltó tiempo. Así que yo le voy a traer la próxima que me toque ya las dos enseñanzas. Ahora, hermanos, como punto 1, si usted quiere poner, si no alcanza a ponerlo todo, yo igual después se lo puedo seguir pasando. Punto 1, la sana doctrina honra a Jesús y denuncia el pecado. La sana doctrina honra a Jesús y denuncia el pecado. Indica fielmente el sufrimiento que sigue al pecado. Quiere decir que la sana doctrina honra al Señor Jesús, denuncia el pecado y nos previene a nosotros del sufrimiento que sigue al pecado, las consecuencias que siguen al pecado. Gracias a Dios. Hermanos, si quieren acercarse aquí adelante, los que están hacia atrás, estaría bueno también, hermanos. No importa que no estén cambiados, no importa cómo estén, estaría bueno que están siendo parte de esto también.
Gracias a Dios. Como punto 2, hermanos, en estos días de apostasía, muchos no quieren sufrir la sana doctrina, como leímos al principio, ¿verdad? En estos tiempos de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Negar la fe, ¿verdad? ¿Quiénes niegan la fe? Únicamente los que conocen la sana doctrina. Muchos salen por ahí diciendo esto es apóstata, apóstata, apóstata. No. Únicamente los que conocen el nombre de Jesús pueden apostatar de la fe. Porque el que no conoce la doctrina, ¿de qué va a apostatar? No puede negar nada. Únicamente los que conocen la sana doctrina, es decir, nosotros que conocemos el nombre de Jesús, el bautismo, conocemos cosas del Espíritu Santo, conocemos la sana palabra, nosotros somos los únicos que podemos ser parte de la apostasía, de negar la fe. Gracias a Dios. Como punto 3, hermanos, sin doctrina, ¿verdad? Sin doctrina, los creyentes llegan a ser inestables e indecisos. Sin doctrina buena, sin sana doctrina, los creyentes llegan a ser inestables e indecisos. Gracias a Dios. Como punto 4, hermanos, da el motivo de la apostasía. Por eso apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo apostatamos de la fe? Escuchando otras cosas, poniendo otras ideas. Hoy, dentro de la iglesia misma del nombre, hermanos, cada día sale una enseñanza nueva, una revelación nueva, una idea nueva. No, recién decía nuestro hermano allí en Pedro, tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Y también decía que ninguna profecía es de interpretación privada. Cuando usted lea los textos que le dio el hermano, usted lo va a encontrar. Porque los hombres que le trajeron, ¿verdad?, fueron santos hombres de Dios y fueron inspirados por Dios, como bien decía nuestro hermano, pero también hay doctrinas que traen espíritus, ¿verdad?, diabólicos, satánicos, engañadores. Dice la Biblia que hay una sabiduría que es pura, que es del cielo, pero hay otra sabiduría que no es del cielo, sino que es animal, carnal, diabólica, ¿verdad? Y esa está en la enseñanza de los hombres, los que quitan la sana doctrina, los que cambian la doctrina. Por eso, hermanos, qué importante es nosotros estar sanos en la doctrina. Gracias a Dios. Como punto 5, cuando nos entregamos a la sana doctrina, hermanos, estamos contentos y felices con la palabra de Dios. Hay personas que están enojados con la palabra de Dios, se enojan, les golpea la palabra, les ofende, les agrede la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque no se entregan a la sana doctrina. Cuando nos convertimos a Dios, hermanos, dice la Biblia, dijo el apóstol Pablo, que fuimos entregados a una forma de doctrina, ¿verdad? Y la forma de doctrina es esta que tenemos aquí, revelada por Dios. Por eso, hermanos, cuando nos entregamos a la sana doctrina, nosotros vivimos distinto, vivimos felices, no quiere decir sin problemas, pero vivimos agradecidos a la palabra de Dios y con la palabra de Dios. Gracias a Dios. Como punto 6, hermanos, acerca de la palabra de Dios, acerca de la doctrina, cuando hayan pasado el cielo y la tierra, ella quedará, ella permanece para siempre. Tu palabra, oh Dios, permanece para siempre, ¿verdad? Gracias a Dios. Punto 7, hermanos, la sana doctrina es la que nos conduce a Jesucristo para salvación de nuestras almas. Hay muchas doctrinas, pero ya lo dijo el sabio, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte, su final, su término es camino de muerte, ¿verdad? La sana doctrina entonces es la que nos conduce a Jesucristo para salvación de nuestras almas. Como punto 8, entonces, hermanos, la palabra de Dios no cambia y es eterna e inalterable en su naturaleza. ¿Cómo se define esto, hermano? Con un término. El término es intrínseco. Intrínseco. Eso corresponde solamente a Dios. ¿Qué quiere decir? Propio de. Intrínseco corresponde únicamente a Dios. Y su palabra que sale de su boca, ¿verdad?, dice que va a volver a Él, que no va a volver vacía, va a salir, va a hacer todo aquello para lo que fue enviada y volverá a Él. Su palabra permanece para siempre. Es algo propio de Dios, es intrínseco de Dios. Gracias a Dios. Si usted no entiende algunas palabras, algunos términos, anótelo, después búsquelo en el diccionario
y allí lo va a encontrar. No necesita diccionario bíblico, no necesita grandes enciclopedias. En cualquier diccionario usted lo puede encontrar. Gracias a Dios, hermanos. Mirando estos 8 puntos, hermanos, quiere decir entonces esto, que no hay doctrina verdadera sino la que enseñaron los apóstoles. Usted va a encontrar que hay un gran porcentaje de iglesias que están diciendo no, yo tengo que aceptar lo que dijo Jesús, no lo que dijo el hombre, y se basan en Mateo 28, 19, ¿verdad? Y ellos enseñan una falsa doctrina de la Trinidad, allí basados en Mateo 28, 19, ¿verdad? Donde Él manda a bautizar, pero digo, hermanos, después de ahí viene la ascensión. ¿Y quién enseñó, quién predicó, quién habló la sana doctrina? Los apóstoles. ¿Y qué dice la palabra más adelante? Dice, fundados sobre los profetas, sobre los apóstoles, ¿verdad? Sobre el fundamento. Pero dice que si algún otro sobre ese fundamento, ¿verdad?, edificare con otras cosas, con hojarasca, con madera, con heno, con muchas cosas, la obra de cada uno va a salir a luz. Por eso es mejor que nosotros edificamos sobre la buena doctrina, que es la roca, que es el Señor Jesús, ¿verdad? No en cosas volátiles o que se las lleva cualquier viento, ¿verdad? La misma palabra nos dice que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, como nubes sin aguas, ¿verdad? Tenemos que ser nubes pesadas, nubes que tienen mucha agua del Espíritu, ¿verdad? Y que se mantienen ahí. Si despojan un poco de agua, esas nubes se vuelven a nutrir, hermanos. Cuando hay evaporación, esas mismas nubes se vuelven a nutrir. Gracias a Dios. Así es la presencia de Dios, hermanos. Salmo 117, 2. Dice, la fidelidad de Jehová es para siempre. Yo le doy unos cuantos versículos así, medios apurados. Usted anótelos a los versículos. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Gracias a Dios. Eso es acerca de lo que es la doctrina. ¿Y de quién es la doctrina? ¿Perseveraban en cuál doctrina? En la doctrina de los apóstoles. ¿De dónde recibieron los apóstoles la doctrina? Del Señor Jesús. Incluso Pablo mismo dijo, yo no recibí de hombre alguno, ¿verdad? Dijo que él directamente la recibió del Señor Jesús. Gracias a Dios. Yo quiero darle algunos versículos donde se ve la importancia de la doctrina bíblica, que es el título que tenemos hoy. Doctrina bíblica. Doctrina teológica es otra cosa. La doctrina bíblica es la que nos enseña a escudriñar la Biblia, y la doctrina teológica es la que nos enseña a escudriñar a Dios. Gracias a Dios. Ahora, hermanos, la importancia de la doctrina bíblica se ve en estos versículos. 1 de Timoteo 4:13, 1 de Timoteo 4:16. 1 de Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. ¿Verdad? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Muchos dicen, bueno, ¿para qué tanta enseñanza? ¿Para qué tanta lectura? Bueno, la Biblia nos dice, nos obliga casi a hacerlo, y nos dice que nos ocupemos en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Ahí alguien puso en el instituto bíblico, que yo lo borré, y alguien puso, van a dar cartoncitos. No damos cartoncitos. Estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí donde vamos a dar los diplomas, alguien dijo, van a dar cartoncitos. No damos cartoncitos, damos un reconocimiento al esfuerzo nada más, pero sabemos que la sana doctrina nos va a acercar a Dios, nos va a llevar a la presencia de Dios, ¿verdad? 1 de Timoteo 4:16 dice algo muy, muy importante. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y hace un rato el hermano citaba un texto acerca de que somos carta leída y que somos la carta espiritual, que está grabada en la tabla de nuestros corazones, ¿verdad? En las tablas de carne de nuestro corazón, hermanos. Entonces, al hacer esto, nos salvaremos ¿cómo? Nosotros perseverando en la doctrina, el otro viendo cómo nos comportamos con la doctrina.
¿De qué nos serviría tener una sana doctrina y no vivirla, no practicarla, no amarla, no tenerla, no saberla? ¿De qué nos serviría, verdad? Entonces no tenemos que quedar con que somos la iglesia del nombre solamente, tenemos que vivir por la doctrina, por la sana doctrina del Señor Jesús. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, el modo justo de plantear el estudio de la palabra de Dios, el modo justo, el modo correcto, el modo bueno de plantear el estudio de la palabra de Dios es tener un hambre real, verdadero, genuino, de conocer la verdad por amor a la verdad. Usted va a encontrar muchos que dicen, yo amo a Dios como ninguno, ¿verdad? Pedro mismo dijo, yo le amo más que todo. Y el Señor le preguntó 3 veces, hasta que Pedro dijo, Señor, usted lo sabe todo, sabe que le amo, ¿verdad? Pero el Señor le quiso decir, todavía hay algo en lo que yo tengo que trabajar en su vida. La doctrina, hermanos, todavía tiene algo que hacer en nuestras vidas. Gracias a Dios. Digo, hermanos, tenemos que leer la palabra, tenemos que tener hambre de conocer la verdad, pero por amor a la verdad. Hay grupos, hay instituciones, hay grandes iglesias, hermanos, que ellos consideran a la palabra como un libro más. Ellos no tienen hambre por la verdad, ellos por conocer nada más, pero no por amor a la verdad, no por vivir de esa verdad. Hay muchos motivos, hermanos, para estudiar la Biblia, pero por amor a la verdad, sobre todo debe ser el más importante. Amar la verdad de Dios. El que ama la verdad de Dios, hermanos, da un giro en su vida, da un cambio en su vida. El que no ama la verdad de Dios, hermanos, tal vez sabe la verdad de Dios, pero su vida está siempre ahí, inestable, como decíamos hace un rato. Como decía nuestro hermano, la verdad viene por revelación divina. Dios nos revela, a quien Dios quiere revelar, Él lo revela, ¿verdad? No hay nadie, hermanos, que enseñe la verdad divina mejor que el Espíritu Santo. Si nosotros queremos tener revelación de Dios, tenemos que preocuparnos por estar llenos del Espíritu Santo. Porque eso es lo que nos da entendimiento. Cuando David no entendió las profecías mesiánicas, cuando Daniel no entendió las profecías mesiánicas, es porque Dios mismo le dijo, sella esto porque no es el tiempo. Pero ahora sí es el tiempo, hermanas. Ahora ya no hay nada oculto, ya no hay misterio para nosotros. Tal vez algunos dicen el misterio no hay misterio. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dijo Pablo en aquel tiempo. Hoy no, hoy sabemos que Dios fue manifestado en carne, sabemos que su nombre es Jesucristo, sabemos la sana doctrina, hermanos. Amén. Gracias a Dios. El Espíritu Santo, entonces, hermanos, ¿qué es Dios? Es el autor de la Biblia. Gracias a Dios. Entonces digo, hermanos, muchas verdades son misterios escondidos de la mente no regenerada. Cuando algo de la revelación de Dios es un misterio para el hombre o la mujer, es porque la mente todavía no ha sido regenerada, hermanos, y solo se pueden entender cuando el Espíritu Santo le hace entender. Pero para que el Espíritu Santo nos haga entender, nosotros tenemos que tener una mente nueva, regenerada. ¿Qué dijo el apóstol? Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios, ¿verdad?, que transformemos nuestra mente. No os conforméis a este siglo, dijo él, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, ¿verdad?, el 1 en adelante. Pero él está diciendo que no nos conformemos. Ahora, cuando él habla de eso, no está hablando de conformidad, ¿verdad? No está hablando de conformidad, de estar satisfechos, sino que él está hablando de no volvernos como el mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos sana doctrina, hermanos. Gracias a Dios. Entonces, cuando alguien dice, no entiendo nada, no entiendo, no comprendo, no sé, bueno, usted sepa cuál es el motivo. Es una mente no regenerada por el Espíritu Santo de Dios. Es porque el Espíritu de Dios no está en él. Dice la Biblia, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Digo, hermano, no podemos cambiar esa verdad. Necesitamos el Espíritu de Cristo para ser de él, ¿verdad? Para entender sana doctrina. Gracias a Dios. Digo también, hermanos, una doctrina nunca debe ser establecida en un solo pasaje de la Biblia,
a menos que esa doctrina concuerde con toda la Biblia, ¿verdad? Si hay un pasaje aislado en la palabra, tal vez, ¿verdad? Y nosotros decimos, pero no hay nada más. No, si buscamos, escudriñamos, algún sentido tiene en algún lugar, ¿verdad? Pero hay doctrinas que ha sacado el hombre cada día, por eso la Biblia nos advierte, se levantarán muchos falsos profetas y muchos maestros que han salido por el mundo, ¿verdad? Incluso dirán, allí está el Cristo, aquí está el Cristo, allá está el Cristo. No lo creamos, dice, ¿verdad? Aún el apóstol dijo a los Gálatas, ¿verdad? No que haya otro evangelio, sino que algunos indoctos, ¿verdad?, lo tuercen queriendo pervertir el evangelio de Cristo, ¿verdad? No hay otro, ni siquiera que venga un ángel y nos predique otro evangelio, no lo hay, hermanos. No hay otra doctrina más que esta, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a Dios. La verdad, hermanos, santifica la vida del creyente. La palabra, la doctrina, santifica la vida del creyente. No solo la oración, no solo el ayuno, no solo la prédica, no solo la alabanza, también el saber la verdad, el conocer la verdad, el reflejarnos en la verdad. Gracias a Dios. Si usted quiere anotar como punto importante, hermanos, como no es un consejo, pero es un punto importante, hermanos, que yo quise anotar. El modo de vivir diariamente indica si es creyente de doctrinas bíblicas. El modo de vivir diariamente indica si es creyente de doctrinas bíblicas, ¿verdad? Cómo vivimos cada día nos indica, soy parte de la doctrina, estoy imbuido en la doctrina, soy parte de este evangelio, soy parte de la palabra, soy parte de la vida que el Señor quiere. Eso se ve, hermanos, según como yo vivo cada día. Como dije hace un rato, ¿de qué me vale tener una sana doctrina, saberla y no practicarla? Yo le digo de qué nos vale. ¿Sabe qué dice la misma palabra? Que esa sana doctrina nos va a juzgar y nos va a condenar. El Señor Jesús dijo, no os condeno yo. La palabra que os he hablado, ella os juzgará y ella condenará. Digo, hermanos, si conocemos la palabra y no la practicamos, ¿verdad? Entonces nosotros acarreamos para nosotros condenación. No queremos eso, ¿verdad? Entonces el modo de vivir diariamente, hermanos, como yo vivo cada día mi vida de creyente, de cristiano, de hombre de Dios, de mujer de Dios, va a indicar si yo soy un creyente de doctrinas bíblicas o si soy un creyente que cree nada más que hay un Dios. Todos creen en algún Dios, todos, ¿verdad? Todos creen en algún Dios, algunos creen en Alá, otros en Buda, otros en Mahoma, bueno, creen, todos tienen algún Dios. Nosotros tenemos al verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20, ¿verdad? Gracias a Dios. Ahora, hermanos, hay una palabra allí, la primera, y yo quiero hablar de la iglesia. La iglesia, la palabra del Nuevo Testamento que significa iglesia es una palabra griega que se escribe así, eclesia, allí como está, y iglesia o eclesia, iglesia es la traducción de esa palabra griega al español, ¿verdad? Eclesia quiere decir congregación de fieles, la iglesia quiere decir congregación de fieles, ¿verdad? Ahora, hermanos, entendemos bien qué quiere decir iglesia, no quiere decir congregación de vez en cuando, no, quiere decir congregación de fieles, fidelidad a Dios en todas las cosas. ¿Por qué? Porque somos la iglesia aquí dentro y somos la iglesia fuera de este lugar también, ¿verdad? Entonces, hermanos, el término iglesia se utiliza para mencionar, yo le voy a dar 3 puntos, se utiliza para mencionar, punto 1, todos los creyentes de una ciudad. Hechos 11:22, Hechos 13:1. Todos los creyentes de una ciudad. Hechos 11:22, Hechos 13:1. Punto 2, se utiliza para mencionar a una congregación. Iglesia se utiliza para mencionar una congregación. Primera de Corintios 14:19, Primera de Corintios 14:35, Romanos 16:5. Punto 3, el término iglesia se utiliza para mencionar todo el cuerpo de creyentes en la tierra.
Efesios 5:32. Gracias a Dios. Si usted no pudo anotar algo, después me pregunta, hermanos, no hay ningún problema. Ahora bien, hermanos, nosotros como miembros de la iglesia somos descritos de un modo, somos mencionados, nos describen de una manera, y yo le voy a dar 7 puntos de cómo somos nosotros descritos por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos identifica a nosotros de una manera. Como punto 1, hermanos. Yo le voy a dar los 7 puntos y después lo desarrollo a cada uno. Como punto 1, hermanos. Como punto 2, creyentes. Como punto 3, santos. Como punto 4, los elegidos o escogidos. Como punto 5, discípulos. Como punto 6, cristianos. Como punto 7, aquellos de este camino. Le repito todos de vuelta. Punto 1, hermanos. Punto 2, creyentes. Punto 3, santos. Punto 4, los elegidos o escogidos. Punto 5, discípulos. Punto 6, cristianos. Punto 7, aquellos de este camino. Ahora el punto 1, hermanos, quiere decir que la iglesia es una unión espiritual en la que todas las divisiones que separan a los hombres entre sí son eliminadas. En la iglesia no debe haber divisiones. No solo dentro del templo físico, sino fuera del templo físico. No debe haber divisiones. Si hay divisiones, hermanos, hay algo que está mal con la sana doctrina. Porque es una fuente que está vertiendo aguas dulces y aguas amargas. Entonces, eso lo tiene que sanar también la palabra de Dios. Gracias a Dios. ¿Qué dice? Una de las cosas para evitar las divisiones, hermanos, dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Después otro pasaje importante dice, someteos los unos a los otros, en el temor de Dios, ¿verdad? Creyentes. La doctrina característica de los creyentes es la fe en Jesucristo. Nuestra doctrina, hermanos, característica es la fe en Jesucristo. Por eso somos creyentes. Gracias a Dios. Santos, las personas apartadas del mundo y entregadas a Dios. Estos son los santos, los que se apartan para Dios. Los elegidos o escogidos son los escogidos por Dios. No escogidos por cualquiera, los escogidos por Dios. Los discípulos, hermanos, son los alumnos o seguidores enseñados por Jesús. Aunque aquí estamos enseñando nosotros, hermanos, creemos que Dios nos está usando a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y que estamos metidos en la palabra del Señor. Y aunque todos somos discípulos, ¿verdad? En este momento, bueno, tomamos el punto que marcaba allí la palabra acerca de que Dios mismo constituyó, ¿verdad? Profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿verdad? Cada uno ocupa un lugar, hermanos, pero nosotros somos enseñados por Jesús. ¿Por qué? Porque somos enseñados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cristianos, hermanos, quiere decir semejantes a Cristo. Cristianos quiere decir semejantes a Cristo. El centro de la adoración es el Señor Jesucristo. El centro de nuestra adoración es Cristo. Si no está la adoración al Señor Jesucristo, hermanos, no somos cristianos. Estábamos debatiendo ayer con alguien, un ex teólogo evangélico, y él puso, ¿por qué dejé el evangelio y me volví a María y yo soy cristiano? Y yo le puse, no, usted no es cristiano, usted es mariano. Usted cree en María, usted es mariano. Los cristianos son los que siguen al Señor Jesucristo. No hay otra doctrina, no hay otra enseñanza, no hay otro modo, hermanos. Gracias a Dios. Aquellos de este camino, hermanos, se nos denomina, quiere decir que es un modo especial de vivir. Hechos, capítulo 9, versículo 2. Gracias a Dios. Hechos 9, 2, allí usted va a encontrar que es un modo especial de vivir. Hay solamente una iglesia, hermanos. Gracias a Dios.
hay solamente una iglesia. Allí Proverbios dice que hay muchas reinas, muchas concubinas, doncellas sin número, pero una sola es la perfecta suya, la paloma suya, la amada suya. Una sola, ¿verdad? Gracias a Dios. Y los versículos para fundamentarnos en esto, hermanos, que hay solamente una iglesia. Uno de ellos es Efesios 4, del 4 al 5, Primera de Corintios 12, del 12 al 13. Efesios 4, 4 al 5 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Gracias a Dios. Y sigue hablando después: un Dios y Padre, ¿verdad? El cual es sobre todo, en todos y por todos. Gracias a Dios. Pero un cuerpo, no varios cuerpos, y un espíritu, quiere decir un Dios, ¿verdad? Un cuerpo, hermanos, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere significar? Una iglesia. Porque eso es la iglesia, la congregación, nosotros, el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, hay solamente una iglesia verdadera. Hay miles, millones de iglesias, millones de denominaciones, pero una sola verdadera. Primera de Corintios dice, Primera de Corintios 12, 12 al 13 dice: porque así como el cuerpo es uno, ¿verdad? El cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Gracias a Dios. Hay solo un cuerpo y una sola iglesia, hermanos. Hay muchas organizaciones eclesiales y sectas, hermanos, porque hay muchas sectas también, pero hay solamente una iglesia, y es la que el Señor Jesucristo compró con su sangre maravillosa. Amén. Amén, hermanos. En el mundo hay muchas razas y nacionalidades. En el mundo hay muchas razas, y hay razas incluso que ni conocemos. Pero esto no afecta a la iglesia, hermanos, cuando uno pasa por los pasos de fe requeridos por la sana doctrina. Puede ser un chino, puede ser un japonés, puede ser un ruso, puede ser un indígena en el medio de la selva. No afecta. Si él recibe la sana doctrina, hermanos, es parte del mismo cuerpo que nosotros. No afecta a Dios. Nosotros somos lo que hacemos tal vez esa cierta discriminación. Discriminación no es una palabra mala, hermanos. Discriminar es separar ciertas cosas. Yo discrimino, esto es una Biblia, esto es una computadora, esto es una tiza. Eso es discriminar. No es una palabra ofensiva, no es una palabra mala, sino que digo que nosotros a veces, en nuestro tal vez entendimiento equivocado, hacemos una cierta discriminación, ¿verdad? Hay un dicho común, ¿verdad? Tanto tiene, tanto vale. No, para el Señor Jesús no. El más pobre en el medio de la selva vale lo mismo que el más rico en el palacio más grande. El que le acepta al Señor, el Señor dijo: si alguno viene a mí, yo no le echo fuera, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, hermanos, los miembros de la iglesia que viven hoy, y los apóstoles y todos los creyentes que vivieron en la antigüedad, hermanos, somos miembros de la misma iglesia. No fue una iglesia en la antigüedad y no es una iglesia distinta ahora, no. Los miembros de la iglesia, desde aquel tiempo hasta hoy, es la misma iglesia, hermanos. Muchos dicen: somos pocos, somos pocos. No, el Señor dijo: no temáis manada pequeña. ¿Por qué, hermanos? Usted calcule que más de 2000 años ya la iglesia va juntando miembros, hermanas. Y antes de eso, ¿verdad? Todo el pueblo judío, todo el pueblo hebreo, todo el pueblo de Israel, hermanos, la iglesia es inmensa. La misma Biblia lo declara en Apocalipsis: una multitud que nadie puede contar, nadie puede contar. La iglesia, hermanos, de Dios es grande y poderosa. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Entonces, hermanos, es la misma y única iglesia, ya sea que los miembros vivan hoy en la tierra o que hayan muerto en el Señor. Hay una sola iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22 al 23.
Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Está diciendo que el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso decía hace un rato que nosotros estamos completos en el Señor Jesús, si es que vivimos según la sana doctrina. Gracias a Dios. La iglesia, hermanos, ya casi termino. La iglesia es el templo de Dios. Somos el templo de Dios. 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 3:16, 17, hermanos. 1 Corintios 6:19. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no son vuestras? No somos dueños de esto. Esto lo hablábamos días atrás acerca del libre albedrío, hermanos. Nosotros ya no tenemos más libre albedrío. Libre albedrío es la libertad de elegir lo que queremos todo el tiempo. Nosotros ya no tenemos o no deberíamos tener libre albedrío. ¿Quiénes tienen libre albedrío, hermanos? Los que todo el tiempo están entrando y saliendo de la iglesia. Sale, entra, sale. Ellos todavía no son esclavos del Señor Jesús. Todavía no se han consagrado a Dios, no se han convertido plenamente. Ellos todavía tienen libre albedrío. Hacen de su vida lo que quieren. Nosotros tenemos la sana doctrina, no somos nuestras, somos del Señor Jesús. El apóstol Pablo lo dijo, o por vida o por muerte, soy del Señor Jesús. Gracias a Dios. Amén. La iglesia fue prometida por el Señor Jesucristo, hermanos. Mateo 16:18 está hablando el Señor con uno de los grandes apóstoles, con Pedro, y le dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria a Dios. Muchos dicen que Jesús edificó sobre Pedro la iglesia. No. Hay dos términos allí. Pedro o Cefas significa piedra pequeña, ¿verdad? Y Jesús estaba diciendo sobre esta roca que es Petros o Petra, que es piedra grande. El Señor Jesús es la piedra grande, Pedro es la piedra pequeña. Él fue solamente un apóstol. El Señor Jesús edificó la iglesia sobre Él mismo. Él es la raíz, dijimos anteriormente, ¿verdad? Gracias a Dios. Cuando Jesús prometió la iglesia, hermanos, Él anunció que el futuro de la iglesia sería cierto y seguro. Ningún poder podría derrotarla jamás. Ninguna persecución podría destruirla. Aún dijo Él que ni siquiera las puertas del Hades, ¿verdad?, prevalecerían contra ella. Esa es la iglesia verdadera del Señor. Hades en un significado significa lugar de descanso y en otro significado significa infierno. Y Él está diciendo, ni siquiera las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. No significa que las personas no vuelvan atrás, y tal vez muchos van a volver atrás, pero los que permanecen, los que son fieles hasta el fin, hermanos, como dijo el Señor, ellos recibirán la corona de vida eterna. Gloria a Dios. Amén, hermanos. En Efesios 2:20, hermanos, Pablo dijo que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es la piedra del ángulo. ¿Qué es la piedra angular, hermanos? La piedra angular es la que se ponía antiguamente en las esquinas de las casas para unir las dos paredes. Jesús es la piedra angular porque Él unió el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Él es la piedra principal, la piedra que desecharon los edificadores, dice la Biblia, ¿verdad? Esa piedra vino a ser la principal piedra angular, cabeza del ángulo. Entonces Él es el que unió las profecías con el cumplimiento en Él mismo. Algunos dicen, Jesús quitó la ley, abrogó la ley. No, Jesús mismo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Él cumplió por nosotros toda la ley. Gracias a Dios. Mateo 16:18.
Pedro dijo, tú eres el Cristo. Mateo 16, 18. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión era, hermanos, que la roca sobre la que sería edificada la iglesia de Cristo. Él está diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está reconociendo que esa sería la roca sobre la que sería edificada la iglesia de Cristo. La roca del fundamento, hermanos, no era Pedro. La roca del fundamento no era Pedro, ¿verdad? Alguna iglesia tradicional dice, bueno, el primer papa fue Pedro, el primero, el apóstol, sobre él estamos fundados. No, estamos fundados sobre el Señor Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces, no es que la roca del fundamento era Pedro, sino la confesión de Pedro. Es decir, él estaba diciendo, la potestad es de Jesús, todo el poder es del Señor Jesucristo. Finalmente, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, habitada por el Espíritu de Cristo mismo. El misterio que había sido ocultado a través de los siglos y generaciones, hermanos, ahora es manifestado. ¿Cuántos saben que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas? Amén. ¿Qué dice allí por Tito, hermanos? ¿Qué dice? Tito 2:13, ¿qué dice? Amén. Se acopla. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Gracias a Dios. Le doy un último versículo. Me quedan algunos segunditos apenas. Le doy el último versículo, hermanos, Colosenses 1:27. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Gloria a Dios. Que un pequeño desarrollo de esto sería, hermanos, que a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de este misterio, hermanos, entre los gentiles. Nosotros somos los gentiles, todos los que no son judíos son gentiles, ¿verdad? Entonces dice, el misterio que fue en otro tiempo. Alguien predicaba hace un tiempo atrás el misterio que está, el misterio que está. No, yo no tengo ningún misterio. Yo sé que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. No hay más misterio, hermanos. Gracias a Dios. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Y Él es la esperanza de gloria en nosotros, ¿verdad? Dice que esto nos va a amonestar, nos va a enseñar en toda sabiduría. ¿Para qué? Para que nos presentemos perfectos delante de Cristo, ¿verdad? Como hombres y mujeres de Él. Gracias a Dios. Y aquí, hermanos, terminamos con este punto acerca de qué es doctrina, qué es la iglesia, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo, el templo y la esposa del Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Gracias a Dios. Dios les bendiga. Gracias a cada uno por estar en esta noche. Y vamos a dejar a nuestro hermano Hugo para que él finalice y tome asistencia y tome la ofrenda. Queremos decirle que mes a mes, hermanos, vamos a ir dando un diploma parcial. Mes a mes vamos a ir entregando un diploma parcial sobre cada materia a cada hermano que tenga asistencia casi perfecta del 99% de los estudios. Así que a fin de año vamos a estar dando el diploma general. Gracias a Dios. Si podemos ponernos todos de pie, hermanos, para que entreguemos a nuestro hermano y oramos. Gracias a Dios. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Amén. Dios les bendiga grandemente. Gracias a Dios.